Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este hermoso tutorial, un tutorial muy solicitado desde que realizamos a nuestro Lionel Messi en versión Funko Pop Amigurumi. Si no lo has visto a Lionel Messi, te lo dejo por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video. Voy a tratar de colocarte el enlace para que lo puedas ver cómo nos quedó de precioso. Se volvió muy viral ese tutorial. Y debido a la acogida tan hermosa que le tuvieron a ese Lionel Messi, realicé este diseño de Cristiano Ronaldo, que es el que vamos a realizar en este tutorial. En esta parte 1 vamos a realizar su cuerpo, sus brazos, su cuerpo y sus piernas, y en la parte 2 vamos a realizar su cabeza y su cabello y los detallitos que ustedes pueden observar. Sé que les va a gustar muchísimo, así que de antemano te agradezco por ver el tutorial, por tejer conmigo. Te agradezco también que te suscribas, que comentes, que actives la campanita de las notificaciones, que le des me gusta, que compartas. Bueno, todo lo que siempre ustedes hacen para apoyar mis videos, les agradezco muchísimo y espero que lo puedas disfrutar. Aquí en la descripción del video encuentras el enlace de la parte 2. También encuentras en la descripción la lista de materiales, los gramos de cada color, cuántos gramos necesitarás de verde, de rojo, de piel, bueno, todo lo necesario para trabajar. También unas recomendaciones que siempre les coloco y les indico. Para trabajar a nuestro Cristiano Ronaldo en esta versión Funko Pop, es necesario estos ojitos de seguridad, son de aproximadamente unos 10 o 12 milímetros, te pueden servir. También voy a utilizar la aguja número 3.5 milímetros y un grosor de lana de 2 milímetros, es lo que siempre utilizo. ¿Vale? Además de todo lo que está aquí ya en la descripción del video. También nuestro Cristiano Ronaldo lo encuentras también este patrón escrito en PDF en un archivo que lo puedes descargar y guardar en tu correo electrónico. El enlace lo encuentras también en la descripción del video. Es un patrón pago. Si deseas apoyar mi trabajo, mejor dicho, estaría muy agradecida. Me encantaría que lo descargaras y lo pudieras guardar. También algo importante que siempre les digo antes de iniciar es el tamaño. El tamaño te puede variar de acuerdo al material que uses. Si usas de este tipo de material, de este gruesor y pues esta numeración de aguja, te va a quedar aproximadamente de 23 centímetros. Me quedó de 23 centímetros, ¿listo? Aquí pueden comparar con mi mano, un poquito más grande que la palma de la mano. Así que sin más, arranquemos con nuestro Cristiano Ronaldo. Estoy muy pegada con nuestro Lionel Messi. Se volvió tan viral que no puedo dejar de mencionarlo. Pero nuestro Cristiano Ronaldo con este uniforme del Portugal, que me lo pidieron muchísimo ustedes. Vamos a comenzar con nuestro Cristiano Ronaldo por los brazos. Vamos a tejer dos bracitos, uno diferente al otro. Vamos a tejer primero, dentro del anillo mágico estoy utilizando el hilo piel, ese tonito que vamos a trabajar el rostro y demás. Y aquí vamos a introducir 6 puntos dentro de nuestro anillo mágico. Cuando tengas esos 6 puntos, vamos a cerrarlo. Y vamos a trabajar la ronda número 2. Recuerda que puedes trabajar en espiral como siempre trabajes tus amigurumis o como yo subiendo rondas con una cadena. Yo lo hago así para agilizar y para mostrarte la diferencia, que se note en cámara las rondas. Vamos a la ronda 2 donde vamos a trabajar un punto y un aumento. Ese es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. Tejemos un punto y luego tejemos un aumento. Un punto, volvemos y repetimos, un aumento. Un punto y luego un aumento.
Y así terminamos la ronda 2 con 9 puntos en total. Vamos a tejer, voy a cortar esta hebra y vamos a tejer desde la ronda 3 hasta la ronda 6, 4 rondas de estos mismos 9 puntos. Vamos a tejer sin aumentos ni nada, solamente tejiendo los mismos 9 puntos que ya tenemos hasta la ronda número 6. Ya tengo hasta la ronda número 6. Voy a trabajar la ronda 7 realizando una disminución. Tejeremos 3 puntos, 1, 2, 3 y ahora voy a hacer una disminución. Y continúo la ronda tejiendo los 4 puntos que me quedan. 1, 2, 3 y 4. El último punto no lo cierro, lo voy a cerrar con el hilo verde. Aquí nos quedan en total 8 puntos. En esta ronda nos quedan 8 puntos y así continuamos todas las demás rondas que nos faltan del brazo con 8 puntos. Vamos a cerrar todas con 8 puntos. Aquí vas a trabajar ahora con el hilo verde. Ya terminé el brazo porque realizamos el resto solo con 8 puntos cada ronda. La siguiente ronda que vas a trabajar la vas a hacer toda con hilo verde. Luego en la siguiente ronda vas a trabajar introduciendo 3 puntitos de hilo rojo y terminas la ronda con el resto de 5 puntos de hilo verde. La siguiente vas a trabajar en hilo rojo 4 puntos y terminas con hilo verde esa ronda 4 puntos restantes. Y terminas las dos últimas rondas con hilo rojo completamente. Y así queda el brazo, uno de los brazos con un metido verde y rojo. El brazo número 2 vamos a realizarlo exactamente igual, todo el color piel, y cuando vayamos a comenzar donde iniciamos el hilo verde, no lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer todo lo que hicimos acá arriba de rojo. No vamos a introducir este verde, sino que sencillamente vamos a hacer las últimas 5 rondas de rojo. Recuerda en todas las piezas estar dejando una hebra larguita para que con ella podamos coser al cuerpo. Cuando tengas ambos brazos los dejamos a un ladito y vamos ahora a trabajar las piernas comenzando por los zapatos. Vamos a realizar, en mi caso, realizaré los zapatos con hilo blanco, pero también los puedes realizar negros o del color que desees. Comenzaremos realizando dentro de un anillo mágico 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 voy a cerrar esta ronda y en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos, 6 aumentos. Este hilo, el hilo blanco, es de tener mucho cuidado, debemos tener las manos muy limpias porque tiende a ensuciarse fácilmente. Para que nuestro amigurumi, nuestra pieza, esté completamente limpia, debemos trabajarlo lo menos posible, manipularlo lo menos posible para no ensuciarlo. Aquí ya cerré la ronda 2 con 12 puntos. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y luego un aumento. Y eso lo repetimos toda la ronda, un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta obtener 18 puntos en total.
Aquí ya estoy terminando. Y pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 trabajaremos una ronda de puntos deslizados. ¿Listo? Solo puntos deslizados por todo alrededor. Punto deslizado es meter y traspasar la hebra hasta el final. Por todos los 18 puntos. Listo, volví y llegué donde inicié. Voy a hacer un punto deslizado justo el punto número 1 con el que inicié la ronda, pero lo voy a hacer tomando la hebra trasera de ese punto. No voy a tomar los puntos deslizados, sino que voy a trabajar la siguiente ronda, que es la ronda número 5, la voy a realizar tomando la hebra trasera de los puntos anteriores, no los puntos deslizados. Y aquí voy a trabajar una ronda de 18 puntos. Recuerda ir contándolos. 3, 4, 5, 6 y así hasta obtener los 18 puntos. Y trabajaremos la ronda 6 y la ronda 7. Dos rondas también de esos mismos 18 puntos. Continuamos ahora con la ronda número 8. La ronda número 8 donde vamos a hacer disminuciones, ¿vale? Vamos a trabajar en esta ronda 6 puntos primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego trabajaremos 3 disminuciones. 1, 2 y me falta una, la tercera disminución. Cuando termines las disminuciones te quedarán 6 puntos y vamos a trabajarlos hasta terminar la ronda. En total te deben de quedar 15 puntos. Con estos 15 puntos vamos a trabajar toda la pierna hasta terminarla. Aquí me falta en hilo blanco trabajar la ronda 9 de estos mismos 15 puntos. Voy a tejerlos hasta terminar y ahí sí cambiaríamos de color para trabajar la media de hilo rojo. En el último punto, para ya comenzar la ronda número 10, vamos a introducir el hilo rojo y vamos a hacer en la ronda 10 solo puntos deslizados. Voy a dejar las hebras para esconderlas en la siguiente ronda y voy a trabajar solo puntos deslizados. De esta forma. Por toda la ronda. Ya estoy por terminar. Listo. Realizo un punto deslizado donde voy a comenzar a trabajar la ronda número 11. Voy a trabajar la ronda 11, 12 y 13. 3 rondas de hilo rojo, ya saben que con 15 puntos. Y vamos a hacer esta primera ronda de hilo rojo, la ronda número 11, trabajando, tomando la hebra trasera del punto deslizado que acabamos de realizar. Entonces, voy a ir escondiendo las hebras, pero al mismo tiempo voy a ir trabajando, tomando la hebra trasera del punto deslizado. De esta forma. Y vamos contando que tengamos 15 puntos. La ronda 12 y 13 la vas a trabajar tomando el punto normal. Al terminar esas rondas rojas y llegar a la ronda 14, vamos a realizar en esta ronda 14 puntos deslizados con hilo verde. No vamos a cortar la hebra roja porque la hebra roja la vamos a utilizar más adelante. Entonces la voy a dejar ahí atrás y con el hilo verde voy a empezar a realizar puntos deslizados. Solo voy a trabajar puntos deslizados con el verde y retomamos con el color piel.
De esta forma voy haciendo puntos deslizados hasta llegar donde inicié. Listo. Llegué nuevamente al inicio. Aquí voy a realizar un punto deslizado en la hebra roja, en el punto de atrás. Voy a cortar el hilo verde y voy a introducir el hilo color piel. Con el hilo color piel voy a cerrar, voy a traspasar aquí, a iniciar con una cadena y aquí tomando la hebra trasera, la hebra roja de los puntos de la ronda anterior, voy a ir trabajando una ronda que será la ronda número 15 de hilo piel. Tomando la hebra trasera del rojo, no lo recuerdes, no lo olvides, perdón. Y la hebra, las hebras o los puntos deslizados que hicimos en verde no los vamos a tocar. Así voy a trabajar esta ronda número 15 y voy a realizar la ronda 16 de esos mismos 15 puntos, también de hilo piel, pero ya tomando todo el punto normalmente. Ya corté la hebra piel y la hebra roja y voy a enhebrar el hilo verde para realizar la parte de la pantaloneta. Y vamos a realizar primero, en esta ronda, vamos a realizar puntos deslizados con el hilo verde por todo alrededor de nuestra pierna. Puntos deslizados hasta terminar. Cuando termines, vamos a realizar la ronda número 18 tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados. Realizamos los 15 puntos que ya tenemos y en la ronda 19 trabajaremos los mismos 15 puntos, pero ya tomando todo el punto y rellenamos muy bien nuestro zapatito y nuestra pierna. Cuando ya hayas terminado la segunda pierna, vas a tejer, en mi caso me tocó realizar 5 puntos deslizados hasta poder ubicarme en justo el centro de la parte interna de la pierna. Allí realicé 3 cadenas al aire y voy a unir con la primera pierna también justo en todo el centro de la parte interna con un punto deslizado. Ten presente que los zapatitos y las piernas nos queden mirando hacia el frente y estemos nosotras ubicadas en la parte de la espalda. Vamos a trabajar la primera ronda del cuerpo, será la ronda número 1 del cuerpo. Vamos a ir tejiendo los 15 puntos de la pierna 1 y cuando termines de tejer los 15 puntos tejeremos los 3 puntos sobre las cadenas y luego los 15 de la otra pierna y terminamos con 3 puntos por la parte de atrás de las cadenas. En total en esta ronda 1 del cuerpo vas a tener 36 puntos. Tejeremos la ronda 2 del cuerpo con esos mismos 36 puntos. Realizaremos una ronda número 2. Pasamos a la ronda número 3 de nuestro cuerpo. En esta ronda 3 vamos a hacer simplemente una ronda de puntos deslizados y aquí daremos inicio a la camiseta. Vamos a hacer una ronda de puntos deslizados por todo alrededor. Luego, en la ronda número 4, cuando termines esta rondita, vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera sin tocar los puntos deslizados, la hebra trasera de los puntos anteriores. Vamos a trabajar una ronda de esos mismos 36 puntos en punto bajo. Recuerda estar rellenando muy bien nuestras caderas, nuestras piernas a medida que vamos avanzando. Vamos a pasar a la ronda número 6, ya tejí la ronda 5. En la ronda 5 hicimos nuevamente los mismos 36 puntos. Pasamos a la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a realizar el metido de hilo rojo. Vamos a introducir el hilo rojo. Comenzaremos en el punto de inicio tejiendo 6 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último punto no lo cerramos, lo dejamos
a medias sin terminar y lo cerramos con el hilo rojo. Con el hilo rojo vamos a realizar 4 puntos y vamos a llevar el verde ahí metido. 1, 2, 3 y 4. El último punto, siempre el último punto lo dejamos sin terminar para cerrar con el otro color y poder iniciar los otros puntos del otro tono. Lo dejamos ahí y cerramos con el verde. Aquí ya comenzamos a introducir nuestro rojo en el costado, en el lateral de la pierna. Vamos a trabajar ahora lo que nos resta de la ronda con el hilo verde, trabajando 26 puntos que nos quedan, llevando el hilo rojo ahí a la par con el tejido para cuando lleguemos acá podamos volver a introducirlo. Otra forma de la que lo puedes realizar es dejar no llevando el hilo rojo mientras tejes, sino dejarlo ahí atrás en espera, y como llevamos pocos puntos en rojo, cuando lleguemos aquí lo pasamos para aquí para poderlo usar. Cualquiera de las dos formas es válida, la que más te guste o la que más se acomode a tu forma de tejer. Pasamos a la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a comenzar las rondas de disminuciones para ir cerrando nuestro cuerpo. Te voy a dar las indicaciones para que le prestes mucha atención. En la ronda 7 vamos a hacer un patrón de secuencia de disminuciones. Vamos a repetir 10 puntos y una disminución. 10 puntos y una disminución por toda la ronda hasta terminar. Nos van a quedar en total 33 puntos. Pero recuerda que ahora estamos introduciendo el hilo rojo. Entonces vamos a hacerlo con el metido de rojo. Ya les muestro. El patrón que vamos a hacer de secuencia con el rojo y el verde va a ser introducir 2 puntos rojos hacia atrás y 2 puntos rojos hacia adelante. Tenemos que, antes de llegar acá a la parte roja, que ya está desde la ronda anterior, 2 puntos antes vamos a cambiar de hilo y cuando lleguemos acá continuamos 2 puntos por delante con el hilo rojo. Siempre lo vamos a hacer de a 2 puntos, listo, en cada ronda, 2 puntos incrementando a cada lado. En este caso vamos a hacerlo así, te lo voy a mostrar para que lo hagamos en las otras rondas. Comenzaremos, debemos contar 10 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4. Aquí ya tengo 2 puntos antes del rojo, entonces tengo que cambiar a rojo para que nos quede los 2 puntos anteriores con rojo. Entonces llevamos 4 puntos. Ahora 5, 6, continuamos, 7, 8, 9, 10. Llevamos 10 puntos y ahora tengo que hacer una disminución. Ya completé la parte roja y recuerda que debo seguir con 2 puntos más. Entonces voy a hacer la disminución en rojo. Sería un punto. Y continúo, me falta un punto rojo, entonces lo hago. Recuerda que el último lo dejamos sin terminar. Y este sería el punto número 1 de mi nueva secuencia. Llevo 1, seguimos con verde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora debo hacer una disminución. Y continúo. 1, 2, 3, 4 y ahí vamos. Voy a girar. 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Y ahora debo hacer una disminución para terminar la ronda. Así nos queda la ronda número 7. Esto es lo que vamos a hacer en todas las demás rondas. Simplemente vamos a tener en cuenta en la secuencia de patrones de disminuciones, vamos a tener en cuenta introducir de a 2 puntos rojos en cada lado, por delante y por detrás de donde no nos queda el rojo. ¿Listo? En la siguiente ronda, la ronda número 8, vamos a hacerla tal cual. Así tenemos los 33 puntos, vamos a tejer esos mismos 33 puntos, pero sí vamos a introducir el color rojo. ¿Listo? Vamos a hacer los 33 puntos, pero haciendo el metido de 2 puntos más de rojo. Cuando estés por terminar la ronda número 8, te vas a dar cuenta que en la siguiente ronda 9 vamos a necesitar estos 2 puntitos verdes de inicio para arrancar con el aumento de rojo. Así que vamos a cambiar de hilo al cerrar la ronda número 8, cambiando para el rojo e iniciando la ronda 9 con el rojo. En la ronda 9 vamos a realizar el patrón de disminuciones de 9 puntos y una disminución. Repetimos eso hasta terminar y vamos a tener en cuenta los cambios de color. Vamos a comenzar con rojo, contando 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer una disminución. Y continuamos. 1, 2, 3 y debemos sacar 2 puntos en rojo, 4 y 5. Cambiamos, llevamos 5 puntos del patrón de la secuencia. 5, ahora con verde, 6, 7, 8 y 9. Hacemos la disminución en verde y volvemos a empezar a contar la secuencia. 1, bien escondidito el rojo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como aquí vamos a necesitar empezar a incrementar en la siguiente ronda, vamos a tener que terminar con los rojos. ¿Listo? Vamos a terminar con el hilo rojo. Ya terminé la ronda, hice la disminución y terminé la ronda con el rojo. ¿Listo? Vamos a cerrar y quedar con rojo para iniciar con rojo la ronda número 10. En la ronda número 10 vamos a hacer estos mismos 30 puntos. Nos quedaron aquí con este patrón de 9 puntos, una disminución, 30 puntos. La ronda 10 vamos a hacer esos mismos 30 puntos, pero ya debes tener en cuenta sacando de a 2 puntos atrás en rojo y 2 puntos adelante en rojo. Vamos a ir rellenando y en la ronda 11 vas a hacer el patrón de 8 puntos y una disminución. Te van a quedar en la ronda 11 27 puntos. Siempre debes tener en cuenta, como te digo, sacar 2 puntos de rojo. ¿Listo? En todas las rondas. La ronda 12 también vamos a hacer los mismos 27 puntos. Esos mismos 27 puntos teniendo en cuenta los cambios de color, las indicaciones para el patrón de color. En la ronda 13 vamos a trabajar el patrón de 7 puntos, una disminución. Allí nos van a quedar 27 puntos. No, allí nos van a quedar 24 puntos. En la ronda 13 nos quedan 24 puntos en total. Y ahí
vamos a terminarlo hasta la ronda 13 y ya te indico desde la ronda 14 cómo lo vamos a trabajar. Cuando llegues a la ronda número 12 se va a ir viendo así de esta forma. Por detrás ya hemos introducido al terminar las rondas unos cuantos puntos de rojo para que nuestra secuencia continuara, ¿cierto? Aquí vamos a realizar en la ronda 13, quiero explicarte porque solo nos quedan 2 puntos verdes en el lateral y la secuencia es introducir 2 puntos en cada lado, ¿cierto? Entonces aquí en la ronda 13 lo que quiero explicarte, donde vamos a hacer el patrón de 7 puntos, una disminución, vamos a realizarlo dejando un puntito verde. ¿Listo? Quiero hacerlo contigo, que lo hagamos juntos. La ronda número 13. Vamos a comenzar con el rojo y vamos a comenzar tejiendo 7 puntos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución. Esto es lo que vamos a repetir toda la ronda. 7 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo y hago una disminución. Vuelvo y continúo. 1, 2, y voy a hacer aquí en los 2 puntos verdes, voy a hacer un punto rojo, 3, y voy a cambiar de hilo y voy a introducir un solo puntito verde. Un solo puntito y de una vez cambio al rojo nuevamente para que nos quede solo un punto verde. Así. ¿Cuántos llevamos después de la disminución? 1, 2, 3, 4. Seguimos con el rojo. 5, 6, 7. Y hacemos una disminución. Aquí podemos cortar el hilo verde, ya no lo vamos a necesitar más. Vamos a continuar todo con rojo. Entonces aquí ya puedo cortar el hilo verde. Y así se ve por la parte de adelante. Aquí vamos a trabajar, tenemos en total 24 puntos. Acá vamos a trabajar en la ronda 14 y 15 toda la ronda de rojo. Las dos rondas, 14 y 15 todas de rojo. La 16 vamos a hacer unos puntitos deslizados. La ronda 14, el patrón para la ronda siguiente es 6 puntos y una disminución. Lo repites toda la ronda y cuando termines te quedan 21 puntos. Vamos a ir rellenando y colocando el soporte. El soporte siempre va hasta la mitad del cuerpo y hasta la mitad de nuestra cabeza. Entonces podemos irlo colocando mientras realizamos la cabeza. En la ronda número 15 vas a realizar 5 puntos y una disminución como patrón. Lo repites toda la ronda y te van a quedar 18 puntos en total cuando termines. Vamos a hacer esas dos rondas, rellenamos muy bien y les muestro la ronda 16. Mira qué lindo se va viendo nuestro Ronaldo ya rellenado, muy precioso. Vamos ahora a realizar la ronda número 16, ¿vale? La ronda número 16 de rojo y es la última que vamos a trabajar en rojo, donde vamos a realizar solo puntos deslizados. En la ronda 16 solo vas a trabajar puntos deslizados para darle de pronto un terminado al cuello de la camisa. Así, de esta forma, y al terminar vamos a introducir el hilo color piel para hacer el cuello. Para el cuello vamos a realizar en la ronda 17 el patrón de 4 puntos y una disminución, pero no vas a tomar la hebra del punto deslizado, sino la parte de atrás. ¿Listo? La hebra trasera de los puntos anteriores. No vamos a tocar los puntos deslizados que estamos trabajando.
y te van a quedar allí 15 puntos. La ronda 18 solo vamos a trabajar 2 ronditas de hilo piel. La ronda 18 vamos a hacer 3 puntos, una disminución como patrón, para que nos queden en total 12 puntos al terminar el cuello. Lo terminamos con hilo piel, ¿vale? Y ya les muestro cómo queda bien rellenadito para que empecemos la cabeza. Así ha quedado ya nuestro cuerpo todo terminado con las últimas rondas de hilo piel y rellenado muy bien. ¿Listo? Cortamos la hebra y vamos a coser los brazos justo en la ronda donde tenemos los puntos deslizados del cuello de la camisa. Recuerda que el brazo de la manga roja va a este lado y la manga roja con verde va a este lado. Vamos a coserlos justo allí y vamos a pasar a la parte 2 del tutorial. En la descripción de este video encuentras el enlace para que empecemos la cabeza y también realicemos su cabello. Entonces vamos a dejar hasta acá la parte 1, pasamos a la parte 2 que te va a salir ahí en la descripción. Nos vemos por allí.